Muy buenos días, hermanos, paz y bien y santa alegría en el gozo del Señor. Gracias por estar aquí reunidos un día más en la presencia de nuestro Señor, Creador del cielo y de la tierra, y su Hijo amado Jesucristo, en la gloria del Todopoderoso Espíritu Santo, que es el amor fraterno, insondable, que nos ha regalado nuestro Señor. Damos gracias por este día tan maravilloso y quedamos entonces en en las manos de nuestro querido hermano Isaac González. Muy bienvenido, santo varón de Dios, y qué dicha tenerlo aquí presente. Así que en tus manos quedamos, ser santo. Bueno, bueno, qué gusto, gracias Harry, qué gusto hermano volver a compartir con ustedes. Siempre es Igualmente, Isaac, una igual. alegría y una bendición, pues aquí reunirnos entre amigos a compartir de la fe, porque al final aquí no se trata de enseñar ni de aprender, sino juntos compartir sobre la fe, ¿verdad? Ahí cada uno pues iremos aprendiendo cada una de las cosas que Dios tiene y bueno, y entre todos nos iremos nutriendo porque la vida cristiana no solamente es conocimiento, sino también es experiencia y en las experiencias de cada uno de nosotros, pues nos vamos fortaleciendo a seguir en la fe, ¿verdad? Que es lo más importante. Por cosas como este compartir, es que la iglesia nos da lo que es todo el tema de los santos, ¿verdad? Cómo a través de sus experiencias, vivencias, incluso sus caídas, pues nos vamos fortaleciendo y vamos logrando ese llamado que Dios tiene, que es justamente a la santidad. Y bueno, obviamente al partir o entrar o sentirnos parte de la iglesia con todas las enseñanzas riquísimas que nos da, de hecho, al principio, antes de grabación, pues Harry nos hablaba de la fiesta que hoy celebramos, que es justamente la de los ángeles custodios, los ángeles de la guarda, que al final es un don que Dios nos da y es tal el amor que nos tiene que hasta un guardaespaldas nos pone. Entonces pongámonos un guardaespaldas espiritual, entonces pongámonos en presencia de Dios y tengámosle consideración a ese ángel de la guarda, ¿verdad? Porque como decía Harry, bueno, es el que nos va a llevar, si Dios quiere, ante el tribunal del cielo cuando nuestros días terrenos acaben, o si Dios se le ocurre, pues, a terminar esto antes y nosotros todavía en vida, entonces en su parucía, pero de ahí al final, ¿qué, ¿cómo va a llegar el ángel donde el Señor, verdad? Si va a llegar así como aquí te entrego esto y aquí te entrego esto. Entonces, en esa parte, pues sí pongámonos mucho a acercarnos a la santidad y de ahí no meter en compromisos, ¿verdad? Nuestro ángel de la guarda. Entonces, ahí es donde tenemos que pedirle al Señor la fortaleza del proceso de conversión que estamos viviendo. Y aparte de eso, y tomando todo en cuenta, vean qué providencial es el Señor. Hoy vamos a hablar como miembros de la iglesia de un sacramento vital dentro de la vida de la iglesia, que es importantísimo. Y es que al final del camino es cierto, la liturgia nos indica y nos dice, bueno, la iglesia en general, y decía, por ejemplo, el Sacrosantum Concilium, que la Eucaristía, por ser esa actualización, esa anámesis de lo que es justamente la entrega amorosa de Cristo, es fuente y culmen de la vida cristiana. Pero también no podemos obviar que para poder entrar a esa vida cristiana, para poder entrar a esa, pues, a ese encuentro y a esa experiencia salvadora, pues evidentemente hay un medio importantísimo que es una puerta que nos abre justamente, pues, ese ingreso que es el sacramento del bautismo. El bautismo es esa puerta por la que ingresamos propiamente a la vida de la iglesia y es sumamente importante, pero también nos invita a una serie de reflexiones porque como lo hemos visto a lo largo del curso, pues la doctrina, la enseñanza que da la iglesia en función del bautismo, pues siempre se ha visto marcada por dudas o por señalamientos o por discrepancias en métodos, en formas, en validez, en edad para recibirlo, etcétera. Entonces, el bautismo, partimos de un elemento muy importante, es uno de lo que llamamos o es el sacramento que nos abre la puerta, como decía anteriormente, pues a lo que es la iglesia. Entonces, pues es muy, muy importante decir y experimentar esa justamente esa validez. Entonces, en este caso, Harry, vos sos el que tenés a compartida la pantalla. No sé si vos vas a ir pasando las diapositivas o me cedes pantalla para irlas pasando yo. Entonces, si quieres andarlas pasando, yo te voy diciendo y ahí me las vas pasando. Entonces, si quieres, pasemos a la siguiente diapositiva.
Ok, entonces, vean qué importante, y en Mateo 28, justamente en el cierre de ese evangelio de Mateo, y sobre todo teniendo consideración y presencia de que justamente Mateo es uno de los apóstoles, fue testigo ocular y estuvo con Jesús durante esos 3 años de predicación. Él cierra su evangelio, ya esto después del bautismo, inclusive ya es, perdón, después de la resurrección y demás, con un mandamiento y una llamada, pues que verdaderamente es importante, que es el hacer iglesia, el evangelizar, pero veamos el método, ¿verdad? Dice justamente, id pues y haced discípulos míos a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente se trata de un escuchar la voz del Señor, sino también conformarse, hacerse parte de el cuerpo de Cristo. Y justamente de ahí es donde entra el valor del bautismo. Y bueno, pues como decía anteriormente, pues eso sí genera o ha generado a lo largo de la historia una serie de circunstancias, de cuestionamientos y demás. Y entonces ahí se empieza a preguntar, ok, como las preguntas que están acá, o sea, ok, ¿cuál es la forma del bautismo? ¿Cómo debe bautizarse? O por inmersión, o sea, es decir, tomar en este caso, a quien va a ser bautizado y hundirlo en el agua completamente, si puede ser por infusión, que es el método de bautismo que normalmente conocemos, que es justamente acercan al bebé o al neófito bueno, catecúmeno, neófito es recién bautizado, al catecúmeno, a la pila bautismal, y pues le echan el agüita con esta conchita con la que normalmente se hace, eso se llama un bautismo por infusión, o también por aspersión, que bueno, la aspersión normalmente la conocemos principalmente cuando estamos durante la Pascua y se omite el rito del Señor ten piedad para recordar, inclusive, vean qué importante esto, para recordar el valor bautismal que nos permite resucitar con Cristo a través del bautismo. Entonces, que la expresión normalmente la conocemos por esa parte, como cuando en Pascua empiezan a rociarnos con agua, con un hisopo o con una rama. Entonces, a veces dentro de la experiencia cristiana en general, no solamente la católica en particular, sino cuando ya entran en juego nuestros hermanos no católicos, pues evidentemente entonces dicen, no, es que se debe bautizar de X o se debe bautizar de Y manera. Entonces, ok, hay una forma válida y hay una forma inválida de bautizar. Ok, el bautismo en el nombre de Cristo, porque hay muchas denominaciones que dicen que no, o sea, que la fórmula trinitaria no, que uno tiene que bautizar, yo te bautizo en el nombre de Cristo. Y eso también es una pregunta constante, porque, bueno, ahorita lo vamos a hacer en otra diapositiva, pero les voy a hacer un spoiler. La Iglesia Católica puede aceptar bautismos de iglesias no católicas si cumplen con un requisito que más adelante les voy a decir. Entonces, ahí entra la forma de cómo se debe bautizar, el bautismo de los niños, que ese tal vez es como la piedra angular o la piedra de la discordia, mejor dicho, entre nuestros hermanos no católicos y nosotros, que algunos dicen que no, que se debe de bautizar al niño hasta que ya tenga conocimiento y pueda por sus propios medios aceptar al Señor y demás. Ok, vamos a hablar un poquito de esto. ¿Por qué o para qué debo de bautizarme? Ok, si es solo un símbolo de arrepentimiento, porque obviamente también hay un criterio sobre algunos bautismos que podemos encontrar en la Sagrada Escritura que pueden llegar a confundirnos, y si es algo solamente externo, que son tal vez las preguntas o cuestionamientos que puede haber en torno al tema del bautismo. Harry, si me haces el honor con la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, partamos de una base. Ok, ¿qué es el bautismo para la Iglesia Católica? Ok, antes de entrar en algunos cuestionamientos y demás, partamos del tema de qué es el bautismo. El bautismo, como lo dice acá, es un sacramento. ¿Y qué es un sacramento? Bueno, aquí está, digamos, en amarillo, bueno, es un signo eficaz de la gracia de Cristo para salvar a la humanidad. Ok, si lo tropicalizamos, si lo tropicalizamos, yo siempre doy pues el concepto de que el bautismo es un signo visible de una gracia invisible. ¿A qué me refiero con esto? Ok, partimos de la esencia o del fundamento de fe de que nosotros o nuestra experiencia de vida es una experiencia sobrenatural. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es creador de todo,
forma parte de lo natural, pero él está sobre todo lo creado. Entonces ya hablamos de entendiendo lo natural como todo lo que podemos visualizar, como todo lo que podemos entender. El Señor está en una línea sobrenatural, o sea, algo más allá de lo que tienen nuestros sentidos. Y por eso nos hace Dios hincapié constantemente. De hecho, en los evangelios de esta semana, si los pudieron observar, hace mucho esencia sobre eso, de que, por ejemplo, decía, no atesoren cosas en la tierra donde corroe, donde la polilla destruye y ahí moho y todo lo demás, sino que más bien aspiren a los bienes celestiales, a los bienes sobrenaturales. Entonces, partimos de la esencia de que nuestra experiencia o el sentido propio de nuestra vida no es este mundo, que todo lo que vivimos, todo lo que sentimos, todo lo que profesamos, todo lo que nos encontramos, tiene una razón de ser sobrenatural esperando nuestra salvación y nuestra participación de la gloria celeste. Pero el Señor en su gran pedagogía, porque una de las cosas que el Señor tiene en su gran sabiduría justamente es la capacidad de enseñar. Y Él se da cuenta que el ser humano en su experiencia necesita a veces que sus sentidos le permitan comprender o le guíen para poder buscar justamente esas experiencias y esos significados sobrenaturales. Es lo que conocemos normalmente como es el binomio de fe y razón. O sea, el ser humano a través de la razón, a través de lo que siente, a través de lo que experimenta, pues logra tener esencias que, unido a la fe, ya lo pueden guiar hacia una realidad sobrenatural. Entonces, el bautismo, como todos los sacramentos, tienen esa capacidad. O sea, son signos que nos da Dios, signos tangibles, porque hay elementos básicos que podemos observar. Bueno, y vemos una pila bautismal. Todos sabemos que está, digamos, el tema del agua, el tema de los aceites y todo lo que pues converge en el bautismo. Entonces, a través de esos signos, a través de esas pues sustancias, pues el Señor nos permite introducirnos. Cuando logramos apreciar y cuando logramos entender el valor y el significado de cada uno de esos signos hacia una realidad superior. Entonces, y por eso es que justamente Dios hace que la iglesia, como madre y maestra, como administradora de los bienes y las gracias, pues nos deje ese sacramento que se llama justamente el bautismo. De hecho, si partimos de una esencia, bueno, hay, por decirlo de alguna manera, tres sacramentos junto con el bautismo, que lo que llaman es lo que se llama impregnan carácter. Vean lo que dice, que significa que nos dan una gracia especial, es un sello del Espíritu Santo para poder pues participar del sacerdocio de Cristo de una manera especial. Obviamente, ok, recordemos que en el bautismo, pues nosotros somos llamados a ser sacerdotes, profetas y reyes. Y en la confirmación, que es otro de los sacramentos que imprimen carácter, reafirmamos nuestra estancia dentro de la iglesia. Ya después está el tercer sacramento que imprime carácter, pero es un carácter muy especial, que es justamente el orden sacerdotal. Pero entonces, en cada uno de esas experiencias, en cada uno de esos sacramentos, hay justamente, pues, una gracia especial del Espíritu Santo que nos permite la conformación o la experiencia o el crecimiento dentro de la iglesia. Entonces, el bautismo es uno de esos sacramentos que imprimen carácter y eso es muy importante. Y bueno, como dice justamente la diapositiva, pues producen una santificación interior que acerca al bautizado más a Dios. Entonces, ahí, como lo decía antes de que empezáramos, lo importante de ver el bautismo y el valor del bautismo es justamente recordar que por ahí ingresamos a la vida de la iglesia, nos unimos a Cristo, formamos parte del cuerpo de la iglesia y obviamente, pues a partir de esa puerta vamos a ir creciendo, vamos a ir fortificándonos en la fe y obviamente dentro de todo ese contexto y dentro de toda esa experiencia de vida, pues evidentemente habrán otros signos, otros sacramentos que nos permitan pues acercarnos más a la y fortificarnos para poder vivir mejor cristianamente. Entonces, por ahí, entonces ahí podemos continuar con la siguiente diapositiva, por favor, Harry, y ahí lo vamos viendo. Si hay dudas o comentarios, saben que pueden hacerlo libremente, ¿verdad? Ahí si no, tal vez nada más para efectos de orden, ahí me levantan la manita dentro del chat y yo con mucho gusto les cedo la palabra. Ok, entonces, como decía justamente,
el Papa Eugenio IV en su bula Exsultate Deos, vean qué importante, el bautismo tiene el primer lugar entre los sacramentos, debido a que es la puerta de la vida espiritual. Por él se nos hace miembros de Cristo y nos incorporamos con la iglesia. Bien, lo que acabamos de decir. Y ya que la muerte entró a todos por medio del primer hombre, a menos que nazcamos de nuevo del agua y el espíritu, no podremos entrar al reino de los cielos, como nos lo ha dicho la verdad misma. La materia de ese sacramento es agua verdadera y natural, es diferente si es fría, es indiferente si es frío o es caliente, y la forma es: yo os bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con esto hay una cosa muy importante en los sacramentos. Bueno, en primer lugar sabemos que son 7 sacramentos. Eso lo manejamos bien, ¿verdad? Todo está claro. Sabemos que existen 3 divisiones de los sacramentos. ¿Lo sabemos? Que de los 7 sacramentos los dividimos en 3 grupitos. Para ir viendo también cultura general de sacramentos. Tenemos las 3 formas en las que se dividen los sacramentos. Son los sacramentos de iniciación cristiana, que son los que nos introducen a la vida de fe, que son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Eso le llamamos sacramentos de iniciación cristiana. Tenemos 2 sacramentos que se llaman sacramentos de sanación o sacramentos de curación, que son la unción de los enfermos y la reconciliación. Y tenemos 2 sacramentos que son sacramentos de servicio a la comunidad, que son el don sacerdotal y el matrimonio. Entonces, el bautismo junto con la Eucaristía y con la confirmación es un sacramento de iniciación cristiana. Y dicho sea de paso, es el primer sacramento de iniciación cristiana. De hecho, no sé si han puesto atención cuando hay un proceso durante la cuaresma que es la incorporación de aquellas personas adultas que van a recibir el bautismo en la vigilia pascual. No sé si han presenciado o han estado en una celebración litúrgica de cuaresma donde se hace proceso, en parroquias donde se hace proceso de personas adultas que que están preparándose para recibir el bautismo en la vigilia. Vieran que pasa algo muy interesante, por si no, para las personas que tal vez no lo han estado. Como están preparándose para el bautismo, en las celebraciones de cuaresma, ellos pueden estar en la misa hasta después de la homilía. No pueden participar de la liturgia eucarística, o sea, a partir del ofertorio en adelante. ¿Por qué? Porque como no han sido bautizados, todavía no forman parte propiamente de la iglesia y por consecuente, como un signo también de ansia de esperar justamente ese momento y sentirse en la redención de Cristo, pues todavía no pueden participar de una Eucaristía completa. La primera Eucaristía completa que participan estos catecúmenos es la vigilia pascual, porque ya reciben el bautismo e incorporados ya propiamente al cuerpo de Cristo, pueden también alimentarse y vivificarse de la vida eucarística. Obviamente de momento no podrán comulgar hasta el momento que realicen su primera comunión, evidentemente, pero ya son miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, simbólicamente ellos participan de la primera parte que está centrada en la palabra, ellos están siendo evangelizados, ellos están siendo formados y cuando ya llegue el momento del bautismo y se incorporen plenamente a la vida de iglesia, pues ahí van a participar de la liturgia completa. Entonces vean que el bautismo sí genera ese carácter y sí tiene ese valor importante. Y bueno, en enero del 2016, el Papa Francisco hacía una invitación muy importante que después al final lo podemos compartir en un momento ahí a la libre. Y si quieren no me digan años para no comprometerlos. Pero creo que todos sabemos cuál es nuestra fecha de nacimiento. Ok, ahora viene la segunda pregunta. ¿Saben cuál es su fecha de bautismo? El Papa Francisco en el año 2016 nos recordaba en la fiesta del bautismo de nuestro Señor que es necesario que sepamos nuestro bautismo, porque así como nosotros recordamos la fecha en que vinimos al mundo y la celebramos con mayor alegría, ¿cómo no podemos celebrar con la misma alegría o con alegría mayor la fecha en la que fuimos incorporados al cuerpo de Cristo? Entonces, si somos cristianos, ténganlo por seguro y no es algo de sentirse mal porque creo que a todos nos ha pasado, pero es necesario que busquemos, y la tarea que les voy a dejar hoy, la tarea se la voy a dejar desde el principio de la clase y después les recuerdo, busque cada uno, si no la tiene, la fecha de su bautismo y guárdela con el mismo amor con la que guarda su fecha de nacimiento, porque hay mucha gente y es normal, bueno, yo no tengo esa costumbre, pero hay personas que sí la tienen,
Decir, ok, 8 días para mi cumpleaños y ahí pasan ahí anunciando que van a cumplir años y eso está bien. O sea, yo no, eso es un muy bonito gesto, celebrar la vida. Pero ok, también con esa misma alegría, celebremos la vida en Cristo. Y es justamente en el bautismo donde nosotros nacemos a la vida en Cristo. Entonces, pues como decía esta diapositiva, donde nacemos del agua y del espíritu, debe tener un valor muchísimo más grande que el de venir a este mundo. Entonces, esa es la tarea que les voy a dejar para hoy. Búsquense cuando tengan oportunidad cuál fue la fecha de su bautismo. Y es una tarea que tiene su toque, porque si no tienen el ley, el certificado, la fe de bautismo, les va a tocar ir a su parroquia, ir a pedir una fe de bautismo, lo que sea, o ir a buscar entre los libros de la iglesia, pero es necesario, en fe es necesario que aprendamos y que conozcamos cuál es la fecha de nuestro bautismo, porque es el día en que renacimos en Cristo. Entonces, eso por ahí. Que se me hizo don Harry, a ver si me ayuda con la próxima diapositiva. Ok. Otro elemento importante que se está hablando en esta diapositiva es, y no la voy a leer tanto, sino digamos como un tema de explicación. Los sacramentos para que sean válidos, y después al final, si no me acuerdo, al final me dicen porque en Estados Unidos hubo una situación fuertísima en torno al tema del bautismo. En los sacramentos hay dos elementos que tienen que haber para que tengan validez, que son la sustancia y la forma. ¿A qué me refiero con la sustancia? La sustancia es el material que se usa para, digamos, el uso de los sacramentos. Me explico, por ejemplo, cuando vamos a la Eucaristía, las hostias tienen que ser de pan de harina. O sea, no se pueden usar hostias keto, no se pueden usar tortillas, no se puede usar pan con levadura, pan que aunque sea muy rico y sepa mejor, no se pueden usar galletas suizas ¿cómo se llama? Con leche condensada. Las especificaciones de las cosas que deben usar para los aceites o los santos óleos y demás, debe usarse aceite de oliva, no puede usarse cualquier aceite, que es un aceite de oliva que después lo perfuman. En el caso, ya lo vimos, en el caso del agua, tiene que ser agua natural. Nadie va a poder, ¿cómo se llama?, bautizar con agua gasificada o con un agua clorada, así, digamos, que no sea completamente natural. Tiene que ser agua natural. Y dice que fría o caliente, eso no importa, pero tiene que ser agua natural. No van a poder bautizar con perfume o con cualquier otra cosa. Entonces, la forma es importante. Inclusive el ministro que lo hace tiene que ser válido como tal. Solo que con el bautismo hay una particularidad. Siempre, y se supone que debe ser el sacerdote o en segunda instancia, pues un laico que se le da la potestad para poder realizar los bautismos. Pero si hay una situación de fuerza mayor, una situación de peligro, un laico, digamos, estamos en un hospital o en un hospital X, tal vez la iglesia más cercana está a unos cuantas horas de distancia y van a ser un niño y el niño resulta que ya por situaciones o complicaciones del parto está a punto de morir, no va a soportar mucho tiempo. Un bautizado, eso sí es importante, un bautizado puede realizar el bautismo en ese momento. Eso sí. ¿Y por qué el laico lo puede hacer? Y tiene que ser bautizado. Porque recordemos, como decía al principio, que por el carácter, el bautismo imprime carácter, nosotros participamos de lo que llamamos el sacerdocio común de Cristo. Entonces, en casos de extrema necesidad, un laico bautizado con agua puede bautizar a un niño que esté a punto de morir. Pero en condiciones normales, el bautizado el ministro del bautismo debe ser el sacerdote. Isaac, Sí, dime cosa. una preguntita. Me llama la atención eso que estás hablando, donde dice que en un caso ya muy específico, un laico o mujer o aún un pagano o hereje, siempre y cuando observe la forma utilizada por la iglesia. Sí, perdón, Voy eso a sí. poner un ejemplo. Digamos, yo estoy en un hospital de visita y resulta ser que en el salón hay un señor que ya está moribundo y que no ha sido bautizado, que tal vez pertenece, qué sé yo, a alguna denominación o secta, no sé cómo llamarlo, y pide que le bauticen. En este caso, ¿de qué forma lo haría uno? Porque dice que siempre y cuando observe la forma utilizada por la iglesia.
Es que ese es otro tema Ajá. y sí, esa es la explicación y eso es que sí, disculpen, sí, cierto, perdón, ahí sí me equivoqué yo porque sí, claro, un pagano o un hereje, o sea, que una Sí, persona que no sea parte de la iglesia también puede bautizar. La forma es en agua y diciendo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, con eso hay que tener un tema muy claro e importante, que ahorita también lo voy a decir. La Biblia habla de un solo bautismo. Entonces, evidentemente, también habría que preguntar si la persona es no católica, si fue bautizada en su congregación y de ser así, cuál fue la forma que se utilizó para bautizarlo. Porque recordemos que hay denominaciones no católicas que si bien es cierto pueden bautizar adultos, utilizan la fórmula trinitaria. E incluso si esas personas no católicas después, perdón, se convierten a la iglesia católica, no hay necesidad de volverlos a bautizar. ¿Por Isaac, qué? perdón, Porque ya fue la fórmula, porque ya se usó la fórmula trinitaria. Sí, dime, Gonzalo. perdón, Isaac, pero si en ese caso, volviendo al mismo ejemplo, el señor está solo, está agonizante, no puede expresarse bien, no hay ningún familiar que den esos datos, se puede hacer si uno tiene conciencia de la forma en que la iglesia pide, se Sí, puede, digamos, aún inclusive, no sabiendo de qué sí, forma fue. inclusive, digamos, Gonzalo, es lo que te iba a comentar también para ampliar el tema. Una ¿Sí? persona, digamos, cuando una persona no católica llega al bautismo o pide el bautismo, pide integrarse y se le consulta cuál fue la fórmula, hay muchas personas que no se acuerdan porque fue hace muchos años o porque era una congregación, perdónenme la expresión y con todo el cariño del mundo, de esas iglesias de garaje que aparecen y desaparecen en algún momento. Entonces de ahí dice, no tengo, entonces un bautismo en como es que se me olvidó en este momento el nombre litúrgico, pero yo lo digo, pero un bautismo por si acaso. O sea, obviamente, disculpen la fórmula tal vez muy, ¿cómo decirlo? Falaz de decirlo, ¿verdad? Tan simplona, pero es que se me olvidó el nombre técnico, a ver si lo logro localizar, se los digo. Pero entonces, cuando no hay una certeza de cómo fue la forma del bautismo, la iglesia bautiza normalmente de forma trinitaria en función de la posibilidad de que no haya sido bautizado como corresponde. Pero siempre es importante también y necesario saber la forma. Pero como decimos, González, si al no saber la persona y estar en riesgo de muerte, se podría practicar el bautismo por cualquier circunstancia. Aunque evidentemente, si ya la persona fue bautizada y fue bautizada correctamente, ya lo recibió. Entonces, de ahí, tal vez se convertiría en una especie como de tranquilizador propiamente para la persona como tal. Gracias, Pero Isaac, digamos, qué con amable. gusto, Gonzalo. Entonces ahí es importante, no recordemos que entonces se puede bautizar de forma, digamos, inclusive como les digo, paganos o herejes, siempre y cuando se utilice la forma trinitaria. ¿Por qué? Porque Dios actuará en la forma como tal. Pero evidentemente, y lo más sano siempre puede ser que sea un sacerdote o un diácono el que, pues, el que dé justamente el bautismo como tal. Entonces, ok, pasamos a la siguiente diapositiva. Ok, vean qué importante que entonces, ¿por qué nos bautizamos? Ah, bueno, Ligia, ¿tienes una pregunta? Veo que tienes la mano levantada. Buenos días, muchas gracias. Con mucho gusto. Una pregunta respecto a eso mismo. Conocí un caso de un niño que la mamá no lo había bautizado a los 2 años, falleció en brazos de la tía y una amiga le preguntaba, ¿y no lo bautizaste? Y ella, no lo sabía. Pero resulta que cuando le fueron a hacer todas las exequias, es que le llaman en el templo, el sacerdote les pregunta, ¿fue bautizado? Y ellos le respondieron que sí. Y el niño fue enterrado así, ¿verdad? Con esa información que le dieron al sacerdote. Entonces, a mí me nace esa duda, o sea, ¿qué pasa y qué se pudo haber hecho o qué se debe hacer cristianamente, teniendo conciencia de todo esto, haber conocido ese caso? ¿Qué me dice? Vea, ese tema es muy complicado. Es un tema muy complicado por una simple y sencilla razón. Por el hecho, bueno, obviamente no estamos partiendo de la esencia de que el chiquito fue bautizado, o sea, partiendo de que no lo bautizaron. Si el chiquito no fue bautizado y de ahí, por temas litúrgicos y demás, no se le tuvo que haber hecho exequias, porque él no formaba parte de la iglesia. O sea, si un niño no es bautizado, ok, partimos del tema, ok, explicar, bueno, obviamente, si es un niño que muere, en esas instancias habría que analizar propiamente todo el tema, pero partimos de una persona nacida que no fue bautizada, no se le puede realizar ningún tipo de exequia.
¿Por qué? Porque no forma parte de él. Uno puede orar o, por ejemplo, ofrecer la Eucaristía por el alma de la persona. Porque recordemos que la forma de la exequia es, o sea, y no es que sea restrictivo, sino es parte del misterio de fe, o sea, es recibe el alma de este hermano que nació de la iglesia y todo lo demás. Ok, entonces, no voy a decir con esto que esté condenado o no condenado, porque evidentemente el niño, y es una parte de fe, o sea, el niño que muere sin bautizar, no necesariamente está condenado, porque evidentemente la misericordia es infinita y él no tiene la culpa de las circunstancias. Lo que pasa es que sí, dentro de la participación litúrgica, no tenía que haberse realizado una exequia, porque él no formaba parte a través del bautismo de la iglesia, y no es, reitero, no es un tema de, pues justamente de discriminación, es parte de lo que es la correlación de los sacramentos dentro de la vida de fe. Bueno, si al sacerdote le dijeron que sí fue bautizado y que, bueno, y que hicieron la exequia, bueno, oración por el alma, aunque la exequia como tal, pues no es válida por esa línea, ¿verdad? Entonces sí es necesario eso, y por eso es importante que nos formemos. Si la tía hubiera sabido que ella hubiera podido bautizar, lo hubiera bautizado en ese momento. Máxime que murió en sus brazos. Obviamente, reitero, o sea, yo aquí voy a hablar de praxis dentro de lo que la liturgia permite. No voy a venir a juzgar si fue bueno o fue malo lo que se hizo, porque evidentemente yo no soy quien para justificar esas cosas ni para decir, no, es que se equivocaron y está mal hecho, ok. Uno entiende también que a veces hay momentos de desesperación dentro de las personas y dentro de la fe querían de que le hicieran una exequia. Ahora bien, por eso les digo, pero sí es claro que si una persona muere sin bautizar, no aplica una Eucaristía de exequias por él. Se puede orar en la Eucaristía por el descanso eterno de su alma, pero no puede, digamos, ser una exequia porque no forma parte de la iglesia, él no se incorporó a través del bautismo. Entonces, por eso siempre es necesario que formemos eso. O sea, si tenemos conocidos que saben, si hay embarazos de alto riesgo, además, dígale, si se complica, usted puede bautizarlo, diga, nada más que use la fórmula trinitaria. ¿Para qué? Para que el niño pues pueda pues recibir el bautismo, reitero, o sea, y no se trata que sea un requisito para que le hagan la exequia, ni mucho menos. De hecho, si ustedes pueden ver, digamos, hay una liturgia especial para niños que mueren neonatos, que mueren, perdón, en el vientre, que no nacen, inclusive, se le hace una liturgia especial, con oraciones propias y específicas, porque no fue bautizado tampoco. Entonces, de hecho, se hace una oración y se llevan directamente al cementerio. Los niños normalmente casi que no se hace una Eucaristía por niños que mueren en el vientre materno. ¿Por qué? Por esta circunstancia que estoy explicando. Pero bueno, si el sacerdote lo engañaron, pues obviamente reitero, o sea, ya apelamos a la misericordia de Dios, pero sí, pues suena feo lo que voy a decir, pero lo que se hizo no era lo más correcto. Sí, qué pena, digamos, y yo me enteré después, ¿verdad? De todo esto, pero sí tengo esa duda porque de la tía sí es conocida, es amiga, pero yo pienso que más bien fue ignorancia de parte de todas las partes. Sí, por eso, exactamente, Porque, o sea, por eso digo que no, elige, que no podemos juzgar, a veces, inclusive en momentos de extremos de ese día, uno no piensa nada, a veces uno está en una situación de riesgo y de ahí pasa las de un Chile de unos muchachos que están en una situación de emergencia y estaban, llama al 901 y el 911, ¿y cuál es el número? ¿Cuál es el número? Porque están tan desesperados sí, que no hay mentalidad, pero sí es importante formarnos para saber cómo actuar, pero bueno, ese es el caso. De hecho, bueno, me voy a anticipar, con gusto. De hecho, me voy a anticipar con una situación que se presentó en Estados Unidos, hablando del tema de la forma y del bautismo. Resulta que en Estados Unidos se dio un caso y un revuelo fuertísimo, porque hubo un lugar específico, no recuerdo en ese momento la parroquia, y tampoco viene el caso de decirlo, de un sacerdote que a veces el problema que a veces tenemos es cuando se quiere meter a nivel de liturgia ciertas, pues, ¿cómo decirlo? Creatividades para que se vea más bonito y para que la gente esté más involucrada y demás. Y resulta que la forma bautismal es yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo. ¿Por qué? Porque el ministro del sacramento es el sacerdote. Pues resulta que el sacerdote en ese momento, por no sé, por un sentido de inclusión de la asamblea y demás, dijo, nosotros te bautizamos en Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Resulta que un muchacho encontró el video, y de hecho era sacerdote, si no me falla la memoria, encontró el video de su bautismo y vio eso. Y justamente vean lo peligroso que es esto, ¿verdad? Por ese cambio en la forma del bautismo, su bautismo fue inválido y por consecuente todos los sacramentos que recibió de ahí para en adelante.
porque él no fue bautizado en la forma que debió ser bautizado. Entonces, y era un problema porque él era sacerdote. Entonces, digamos, él recibió el orden sacerdotal sin tener un bautismo válido. O sea, ni siquiera su orden era válido porque él no formaba parte de la iglesia. Vean el tema riesgoso de cuando metemos creatividades en la liturgia, porque se puede inclusive perder el sentido de. Entonces, vean lo riesgoso. Y simplemente porque cambiamos de un singular a un plural. ¿Pero por qué? Porque les digo, en la iglesia, en los sacramentos, principalmente como signos y gracias de Dios, la forma y el material son importantísimos. Usted no puede celebrar misa con hostias keto, que no tengan harina de trigo. Si usted es celíaco, pues pida que entonces le den la comunión con el vino, pero no se puede cambiar ni el tipo de vino, no se puede cambiar el tipo de pan, no se puede cambiar el agua, el tipo de agua donde la agarre, sino que tiene que ser, digamos, las sustancias según lo que indique la iglesia. Entonces vean que es delicado el tema, ¿verdad? Entonces ahí es donde entramos en la necesidad del bautismo y un bautismo bien hecho. Ok, pasamos a la siguiente diapositiva. Isaac, entonces Sí. este muchacho que ya era sacerdote, me imagino que tuvo que hablar con el obispo para que le reconocieran primero hacer lo del bautismo como tenía que ser y que le reconocieran después todos los otros sacramentos, la confirma y etcétera, Y es que etcétera. volvemos al tema, y no solamente es ¿Sí? eso, Gonzalo, el problema es que los sacramentos que él impartió eran inválidos. Imagínense la cantidad de primeras comuniones, Claro, la qué cantidad de torta, ¿verdad? bautismos. Wow, Bueno, bueno, el bautismo tal vez se salva por lo que acabamos de escuchar anteriormente, ¿verdad? sí, Que tal vez, pero es que también son para situaciones in extremis, no para situaciones normales. Los matrimonios que él celebró, todo eso. ¿Por qué? Por una creatividad litúrgica. Santísima Entonces, Virgen, ve usted por una palabra cambiada de un plural a de un singular a un plural. es que volvemos al tema, la iglesia, la liturgia, la da la iglesia porque es obra de Dios, por eso Es nosotros no muy podemos específico. meter cosas dentro de la liturgia. Sí, Ligia. Gracias. Es que me recuerda porque sí me contaron este caso cuando yo consulté el bautismo de mi hija. No recuerdo porque sí me preguntan eso. Yo trabajo con sacerdotes y ellos me preguntan, ¿usted recuerda si él cambió en algo toda la? Y yo lo que él dijo no recuerdo. Lo que yo recuerdo fue que para nosotros, los que estábamos ahí, fue extraño que este sacerdote nos llamó solo a los papás a la pila y a los padrinos los dejó en la banca con la mano derecha arriba. Entonces, a modo de broma, mi cuñada dice, yo no soy la madrina porque a mí solo me dijeron que si yo estaba de acuerdo y me hicieron levantar la mano, pero los padrinos no fueron a la pila. Entonces, yo siempre he tenido esa duda y lo que los sacerdotes me han preguntado es eso, o sea, ¿y usted recuerda si cambió algo de las palabras? Porque en ese Es que, momento no se hicieron videos, fue hace 18 años, es pero que pues, sí ocurrió eso. sí, digamos, la posición de los padrinos, pues, pues lo más adecuado es que estén a la par de la pila, pero no es, digamos, porque hay elementos, tal vez a veces, por ejemplo, hay momentos o lugares donde se bautiza por aspersión, no se acercan a la pila, entonces todo el mundo está a la par de todo el mundo, ¿verdad? Entonces, digamos, habría que ver ya, pero digamos, lo más importante en estos aspectos son las palabras, es la forma, digamos, la forma en lo que se ora y la sustancia con la que se utiliza, porque digamos, en esa parte sí, pues puede tener una cierta tranquilidad de que el hecho de que estén los padrinos a la par o no a la par, no, o sea, a lo mejor dicho, todo lo contrario, dígale a sus padrinos que salados, que no se pueden capear, que por el hecho de que Que sí, estuvieran que no. lejos o porque estuvieran cerca, no, ellos siguen siendo los padrinos, porque ellos aceptaron, inclusive a ellos sí les consultaron y les hicieron las preguntas relacionadas, los escrutinios de que si iban a aceptar guiar al hijo por el camino de la fe, que si renunciaban a Satanás, que si renunciaban a todo, y ellos dijeron que sí, entonces al lado están marcados. Sí, Entonces sí, ahí sí. por ese lado no se pueden capear. Entonces, ok. Gracias. ¿Puedo hacer una Sí, pregunta? claro, Nidia, claro, hágala. ¿Qué es exequia? Las exequias son, digamos, las oraciones que se hacen por los difuntos cuando ya van a ser saliendo del templo por llegar ya, digamos, para llevarlos al Camposanto, que hacen todas las oraciones, que a veces normalmente va un monaguillo con incienso y llevan agua bendita y empiezan a asperejar y hacen una serie de oraciones como para ya entregarle al Señor el alma de la persona que en ese momento se está despidiendo en ese rito eucarístico. A veces puede ser con Eucaristía o a veces nada más se hacen las exequias, nada más se hacen las oraciones y se envía el cuerpo propiamente al templo, perdón, al Camposanto. Gracias. Con mucho gusto, Nidia, para servir. Ok, vean si el bautismo es importante
que se vuelve algo universal, se vuelve algo, pues, una necesidad y es un mandato. De hecho, todo nace de aquella conversación que tiene Jesús con Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 5, que empiezan a hablar sobre el tema de, bueno, Nicodemo se asombra por la enseñanza de Cristo y él encuentra en él esa verdad. Y vean qué interesante, en verdad, cuando usted encuentre en palabras de Jesús este binomio de en verdad, subráyelo, tatúeselo en el pecho, póngaselo en una camiseta, escríbalo en donde usted primero vea, porque eso, cuando Jesús dice en verdad, es una situación o una verdad importantísima y vital. Si ustedes leen el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, el discurso eucarístico en verdad aparece muchas veces y sobre todo invitando a comer el cuerpo de Cristo. Y vean lo que pasa aquí. En verdad te digo, o sea, es algo que ya, en verdad, el primero en verdad, ya hay para pelar las orejas porque dijo Jesús, pero cuando lo dice 2 veces, ahí pele las orejas, pele los ojos, pele la boca, pele todo lo que tenga que pelar mientras sea decente y después ponga atención porque evidentemente ahí hay una verdad de fe importantísima. Dice, en verdad te digo que si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Y de ahí es la importancia del bautismo. Por el bautismo, como después dice San Pedro en Hechos 2 del 38 al 39, convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, esto nunca se les olvide, y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. Que vean, entonces, es importante y vital la esencia del bautismo. Y vean sobre todo esta última parte, para vuestros hijos, que es una introducción que nos hace el señor Pedro de que también los hijos tienen que ser bautizados, no solamente por la fe de los papás, sino que también los hijos, toda la familia debería de ser bautizada. Y me pueden decir, ok, después lo vamos a ver en otras diapositivas, me pueden decir, pero es que el niño todavía no está en capacidad de creer. O sea, la capacidad es un don de Dios. Y si hay padres creyentes que le enseñen la fe, el niño aprenderá a creer. Pero en primera instancia es bautizado el niño y liberado del pecado original por la fe de sus padres, que al final es el don más grande que podemos darle como padres a nuestros hijos, que conozcan a Dios y que vivan la fe. Entonces, y sobre todo, partiendo de que después vean cómo el Espíritu Santo actúa y el valor de ser bautizados para recibir el Espíritu Santo. Dice Jeremías 31 del 31 al 34. Sucederá después de esto que yo derramaré mi espíritu en toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. El bautismo es el primer, pues el bautismo es también un... Voy a explicarme para que no suene feo ni sea piedra de tropiezo lo que voy a decir. A veces nosotros decimos que el sacramento del Espíritu Santo es la confirmación. Y eso no es del todo cierto. Desde el bautismo estamos recibiendo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo actúa en la vida del creyente desde el momento del bautismo. Lo que pasa es que el bautismo es por la fe de los padres que el niño recibe el Espíritu Santo. En la confirmación, nosotros ya conscientemente asumimos las riendas de nuestra propia salvación. Y obviamente el Espíritu Santo siempre ha estado con nosotros, porque a veces decimos, es que el Espíritu, la confirmación es el sacramento del Espíritu Santo. Entonces, desde la confirmación para atrás no teníamos Espíritu Santo. No, eso no es cierto. Desde el bautismo recibimos el Espíritu Santo. Lo que pasa es que ya estamos llegando en la confirmación a un momento de adultez espiritual donde, ok, mis padres me han enseñado, bueno, por lo menos lo que esperaríamos, mis padres y mis padrinos me deberían de haber incorporado en la fe, que había tu reacción, le dije, y ahorita voy por ese otro lado también, debían de haberme ayudado a vivir y acercarme y conocer la fe, porque no es bronca solamente los padres, también es bronca los padrinos. Y después, y ahora sí, yo ya en mi capacidad de discernir, ok, yo asumo mi compromiso como miembro de la iglesia. Y yo de mi propia voz. Entonces, si es a veces un poco mal llamado decir que la confirmación es el sacramento del Espíritu Santo, ¿no? Desde el bautismo recibimos el Espíritu Santo para ver todo esto que estamos viendo en esas citas bíblicas, para poder movernos en la espiritualidad, para poder movernos en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo que dice justamente al final de la diapositiva, la gracia santificante. Imagínese usted vivir 15 años sin la gracia de Dios.
qué cosa más terrible. O sea, imagínense, ok, entonces, porque el sacramento es de la... No. Entonces, ok, entonces yo anduve 15 años sin la gracia santificante de Dios. Yo no sé, yo con un día sin la gracia de Dios, yo me muero. Entonces, por eso, bendito sea Dios que mis padres me bautizaron desde el momento. Bueno, creo que si no me fallan los cálculos, al mes y 3 días de nacido. Porque yo nací un 11 de marzo y me bautizaron un 14 de abril. Entonces, tenía un mes y 3 días cuando fui bautizado para gloria de Dios. Entonces, vean qué importante se vuelve todo esto. Por aquí todo... Otra, Sí, dígame, niña. perdón, otra pregunta, ¿por qué al mes? De hecho, usted lo pueden bautizar en el momento recién naciendo de la maternidad. El mes fue porque fue el día que hubo bautismos en la parroquia en la que yo vivía, pero usted lo puede bautizar en cualquier momento, 8 días de nacido, en el momento de ahí, si usted nace en el templo, quieren bautizar de una, pues lo pueden bautizar de una. O sea, el momento, no hay un momento, no hay un plazo de espera, es lo que quiero decir. Normalmente, pues, obviamente, por todo el manejo que tienen las parroquias y que normalmente hacen bautismos una vez al mes, pues verdaderamente a veces uno se espera ese tiempo, pero o sea, usted puede, el bautismo no requiere un espacio de tiempo. Lo maravilloso sería que usted naciendo llegando a la vida, a la luz, pues también lo bautizaran de una vez, pero a veces es muy poco probable, ¿verdad? Entonces en esa parte, pues no hay, tampoco con eso quiero decir, yo digo, yo me bautizaron al mes y 3 días porque fue el momento cercano en el que bautizaron. Aparte que yo creo que yo nací en Cuaresma, entonces digamos, en esos momentos no había como mucho, no hay, normalmente en Cuaresma se suspenden los bautismos hasta lo que es el tema de la vigilia pascual. Bueno, creo, no sé, ahí tengo que ver los tiempos y movimientos de cómo estuvo el año ese de mi nacimiento. Ok. Pero se acostumbra a bautizar al mes, ¿verdad? Como le digo, o sea, la costumbre es porque normalmente las parroquias celebran los bautismos una vez mensualmente, pero ya por temas más administrativos que litúrgicos. O sea, ya eso no es un tema, digamos, de que haya algún documento o alguna cosa que diga que tiene que bautizarle al mes de nacido, ni mucho menos, sino que simplemente ya es por el acomodo de las actividades parroquiales. Pero ahí, si pudieran bautizar todas las semanas, pues sería maravilloso. Y ustedes recién saliendo del hospital lo pudieran llevar a bautizar, pues sería genial, pero no es por un tema ya, no es una ley eclesial, por decirlo de alguna manera, ya es un tema administrativo de las parroquias. Es al punto al que yo quiero llegar. Gracias. Con mucho gusto, Nidia. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ok. Una consulta, ¿se puede bautizar sin padrino? Sería, digamos, en casos sin extremis, normalmente parte de la esencia del bautismo es que vaya un padrino. Normalmente, pero sí, por ejemplo, si se puede aceptar que sean tus padres los mismos padrinos. No, mentira, no se pueden ser los mismos padres, no pueden ser los padrinos. Pueden ser, digámosle, parientes cercanos, pero normalmente sí te piden padrinos, es porque es parte del, digamos, no del rito, sino ya de la esencia del bautismo, porque es para que te puedan guiar en la fe. Entonces, digámosle, sí, lo más adecuado sería que tengas, normalmente a veces cuando son catecúmenos, o sea, digámosle, adultos, a veces inclusive es el mismo catequista el que funge como padrino si no consiguiera ningún otro padrino. Pero, digámosle, normalmente se solicita que haya padrinos, no en esa parte. Porque, digamos, es pues, ¿cómo decirlo? Es la confirma, porque usted al ser bautizado, usted está ingresando a la fe, entonces ocupa guías dentro de ese camino de fe. Y entonces para eso están los padres y también están los padrinos, porque, o sea, es que hay un tema muy importante, disculpen tal vez si no estoy tomando, digamos, de más el tema apologético, aunque esto también pues es importante en la concepción del sacramento. Creemos que el bautismo es un rito muy lindo que me mete en la iglesia, pero y ya quedamos ahí. No, como lo dijo o como lo leíamos en una diapositiva anterior, el bautismo es el ingreso a la vida de fe y es el ingreso a la iglesia. O sea, es el primer paso en una serie de pasos hasta llegar a la santidad. Y por consecuente, conversión constante, por consecuente va a haber momentos de caídas, va a haber momentos de debilidades, donde a veces ocupamos ese apoyo, recordando, por ejemplo, aquella batalla de los amalecitas contra los israelitas, ¿verdad? A veces estamos levantando las manos como Moisés, pero y las fuerzas nos van acabando, se nos van acabando, y ocupamos a 2 personas o a personas que nos ayuden a levantar las manos otra vez y a mantenernos firmes en la batalla. Y eso es la esencia de los padrinos. Entonces, no busquemos padrinos que tengan plata, porque a veces el problema que se ha dado, y por eso yo creo que ahí es ya mucho la acción del gesto de Ligia que se hace un ratito, a veces los padrinos están solamente para el bautismo, para dar regalos y los perdemos.
No busque un padrino con plata. No busque que el bautismo se convierta en un hecho social, porque a veces y también ahora hay actividades para los bautismos y celebraciones. Bueno, ahorita en pandemia pues no se puede, pero antes habían actividades. No, es que eso no es el bautismo. El bautismo es la incorporación a la vida de la iglesia. Y por tanto, si usted busca o si usted tiene un padrino que tal vez no tenga mucho económicamente, pero está lleno de fe, búsquelo a él porque él le va a ayudar a guiar a su hijo. Y sobre todo, usted como padre, déle la autoridad al padrino para que pueda corregir a su hijo, que es otro tema muy importante. Porque a veces también se dan casos de que usted elige un padrino, pero y no le permite que agarre riendas de su hijado cuando lo ven malos pasos. Y no, o sea, el padrino se debe convertir en un soporte y en un apoyo para la vida de fe de su hijo y no en algo que en ese aspecto se convierta en una piedra de tropiezo o que ni siquiera esté. Porque a veces llegan los momentos donde tal vez hay momentos de turbulencia dentro de la vida de la persona y los padres se sienten solos y el padrino. Sí, le a comentar algo. Sí, gracias. Es que acusándome yo primero, normalmente los padrinos no asumimos esa conciencia. De verdad es como un acto social, es como, ¿cómo le voy a decir que no si es mi hermano o si es mi amigo? Y es más, o elegimos o nos eligen más por amistad o por plata que por la razón, a pesar de que hay un curso donde nos explican por qué y qué estamos asumiendo. Y les voy a decir, mi experiencia es justo cuando mi hija se iba a confirmar, y a pesar de que he sido, no le gusta a la gente que diga esto, pero bueno, yo soy plata de sacristía, o sea, a mí me encanta estar metida dentro de la iglesia. Entonces, conozco mucho no todo, conozco mucho de esto. Y recuerdo que en el curso que nos dieron a papás y padrinos para la confirma de mi hija, la religiosa dijo algo que para mí fue así como clic. Ella dijo, ustedes no están aquí justamente hablando de elegir al padrino. Ustedes no están aquí ni porque son amigos de los papás, ni porque tienen la razón que fuera. Ustedes tienen que asumir la responsabilidad cristiana de que ustedes se están convirtiendo en los guardianes del alma de esta persona. Ustedes se están comprometiendo y yo dije, wow, o sea, yo iba como mamá, pero de verdad me cacheteó en todo, porque yo dije, sí es cierto, o sea, los sacramentos son tan importantes y lo decía Fernando Casanova una vez por el testimonio de él que se convirtió por medio de una confesión. Él decía, a pesar de que los católicos nacemos en la cuna de católicos, no valoramos lo que son los sacramentos. No sabemos el poder que el Espíritu tiene a través de cada sacramento. Y entonces todo lo vemos como banalidad. Y es esto, tanto del bautismo como de la confirma, es sumamente importante el papel del padrino y no se asume, no se entiende de esa manera. Gracias. Ok, gracias, excelente, Ligia, muy buena participación. Ok, en orden creo que primero va Nidia y después va Gladys, que fueron los que levantaron las manos en dicho orden. Perdón por hablar tanto. No se preocupe, para eso es parte del curso. Eso que dijo usted de que los padrinos casi no están y nada, así como espiritualmente. Bueno, resulta que una prima de mami, no sé, al hijo menor escogió a mi hermana de ser madrina. Y yo creo que ya mi hermana en ese tiempo estaba de novia con el esposo que es ahora, que es norteamericano. Ella se casó y se fue a vivir a Estados Unidos. Ella prácticamente no ve a ese muchacho. Entonces ella así como de madrina, o sea, como usted dijo, ella, o sea, no es culpa de mi hermana, pero mi hermana nunca ve a ese muchacho. ¿Cómo va a ser una buena madrina? Bueno, Nidia, en esa parte también, bueno, ahorita gracias estamos en épocas épocas de comunicación. Entonces, digamos, a veces no es necesario que esté a la par, pero sí que esté presente. ¿A qué me refiero con esto? Un mensajito, escribirle de vez en cuando, ver cómo está, preguntar por él, ver cómo está esa vida de oración y demás. Como le digo, sí, a veces, pues, lo más adecuado uno pensaría es que la persona esté a la par de uno, pero a veces se han dado casos de personas que son más cercanas y más presentes en la vida de una persona viviendo en otro país que los que tenés a veces a la pura par de tu casa. Entonces, digamos, la reflexión en esa línea a veces no es tanto que el hecho de ir, a veces son circunstancias que nos toca alejarnos y vivir en otros lugares, pero que eso no sea un impedimento para una llamada, para un mensaje, para preguntar. La cercanía se siente más en el contacto que en el hecho de estar a la par. A veces estamos con muchas personas al lado
y nos sentimos igual de solos. Y a veces nos sentimos solos, estamos solos en un lugar, pero siempre por mensajes, por la presencia, por el recuerdo de esas personas que se preocupan por mí, siempre me siento acompañado. Entonces, y más en el tema de la fe. Entonces, pues es parte de, o sea, a veces como le digo, pues obviamente no puedo hablar propiamente del caso en particular que usted comenta, ni de porque no conozco el caso, ni sé qué tanta cercanía habrá o no habrá. Pero lo cierto es que a veces, pues, si una persona tiene que viajar, imagínense, hay muchas personas que tienen de padrinos sacerdotes. Y los sacerdotes, es cierto que andan por todo lado y más si son misioneros, no sabemos dónde irán a dar. Pero si hay cercanía, pero si hay apoyo, si hay comunicación constante y reitero, más en estas épocas donde ya de usted puede hacer una llamada por WhatsApp a una persona que está al otro lado del mundo, lo único que ocupamos es internet de ambos, usted puede inclusive verse cara a cara y poder conversar. Entonces, el compromiso del padrino es la cercanía, no que estar a la par, no es que viva, digamos, con la persona en la misma casa, pero sí ser consciente de él y corregir cuando haya que corregir, llamar la atención cuando haya que llamar, aconsejar cuando haya que aconsejar, orar por él, porque creo que es una de las formas pues más importantes. Vean a Santa Mónica orando y orando por San Agustín hasta que se convirtió. Entonces, creo que es parte de la esencia ser padrino. Y ahí es, pues reitero, es una invitación a cada uno a no buscar, pues todas esas cosas malas ni mucho menos, sino simplemente de buscar la manera de acercarnos a ellos. Entonces, por ahí, pues, ahí es el tema a reflexionar en ese lado, Neil. Ok, no sé, Gladys, en esa parte, digamos, si tienes algo que comentar. Sí, Gracias. Con gusto, yo Neil. lo que quiero es preguntar, va puramente con el comentario que hizo la muchacha, es hasta dónde es permitido o no padrinos separados, o sea, que no sean matrimonios, ni que estén en unión libre y padrinos en unión libre. No sé si me explico con la pregunta. Ok, vean. En este caso, bueno, en este caso nada más primero disculpen, tengo un mensaje, bueno, Alejandra Soto, que creo que es Harry. Ok, está bien, Harry, no hay problema. Yo que dice que tienes que retirarte. Salir a las 11:40, que ya entendí el mensaje, entonces vamos cerrando por ahí porque, pucha, es que el clima, el tiempo se nos va volando. Ok, para aterrizar en ese tema, importante, Gladys, vea, tenemos que partir de la lógica. La lógica, la razón es importantísima en la vida de fe, por eso es que no podemos, por eso hablamos, al principio hablaba de la razón y la fe. La esencia y el sentido del bautismo, entonces, es justamente de encaminar en vida de fe a una persona. Entonces, hace poco inclusive se había dado un gran revuelo, no sé si escucharon la noticia, porque un sacerdote no permitió que un homosexual fuera padrino de un muchacho. Y ya salió el tema de que la discriminación y que no sé qué, que yo no sé cuánto, que no. O sea, vamos a la esencia del sacramento. La labor del padrino es guiar al que está recibiendo en el camino de la fe. Partimos de la esencia claramente de que todos y cada uno de nosotros tenemos pecados y nos equivocamos y podemos fallar. Ninguno somos perfectos, perfecto solo Dios. Pero hay elementos que si usted sabe tácitamente de que usted va a, digamos, que son cosas que no son correctas o que son pecados, no aplica, digamos. O sea, con el amor, porque tengo muchas personas y amigos que quiero montones que viven en unión libre, pero vivir en unión libre, convivir, es pecado. Y es un pecado constante y que se está realizando. Entonces, independientemente de la situación de ellos y Dios verá qué juzgar al final y demás, dentro de la esencia de la iglesia, ellos viven un pecado. Entonces, ellos no pueden ser padrinos de bautismo. Digamos, que sean personas solteras, eso no hay impedimento. Obviamente, y la esencia es que siempre y cuando, pues, evidentemente, pues vivan un camino de rectitud y obviamente no estén ni en convivencia, porque a veces pueden ser, digámosle, padrinos digamos, que no sean exactamente matrimonio. Donde sí se pide padrinos matrimoniales, normalmente es en un matrimonio, pero digamos, en un bautismo, el padrino puede ser personas que puedan ser guías de fe, entonces no necesariamente tienen que ser personas casadas o que sea un matrimonio el que lleva a bautizar. La costumbre que normalmente tenemos es decirle a un matrimonio si puede llevar a nuestros hijos a bautizar, pero pueden ser dos amigos que sean de fe y pueden ser los padrinos propiamente del bebé. Pero, o sea, la idea es que no haya en ellos alguna condicionante. Vean, por ejemplo, y se los pongo con un ejemplo, reitero, aquí mi objetivo no es señalar a nadie, pero esos son aspectos prácticos que son importantes.
Una persona, un matrimonio, o mejor matrimonio, no, una unión libre que está conviviendo, no puede en ese aspecto, pues, no pueden comulgar. Entonces, al no poder ellos comulgar, ¿cómo van a enseñarle al ahijado a que comulgue? Cuando ellos por una circunstancia propia ellos no pueden comulgar. O sea, reitero, y con eso no estoy haciendo ningún menoscabo de su vida de fe, porque yo conozco personas que a pesar de vivir en una unión libre, pues son personas que oran y demás, o sea, y yo por eso no puedo juzgar porque Dios es el que juzgará. Entonces, pero esos elementos y esos momentos de fe que son pecados tácitos y marcados, pues evidentemente, pues no son de completa, digamos, participación para en ese aspecto, para, digamos, ayudar a un crecimiento en la fe, me refiero. Entonces, la idea es, por eso les digo, o sea, normalmente, inclusive una persona que no esté, digamos, que no esté, o me refiero que haya elementos como esos, no pueden ser padrinos. Igual en la iglesia no te los van a permitir. Isaac, Porque, una preguntita, perdón la interrupción. Yo tengo un familiar que desde hace mucho tiempo está en unión libre con una señora. Bueno, él es viudo, pero ella, ya no sé, la verdad que no sé. Y ellos comulgan. Bueno, ahora no van a misa porque dicen que por cuidarse de la pandemia, que tienen que cuidarse, entonces la ven por televisión. Pero cuando iban a misa, él comulgaba porque él decía que no tenía ningún problema, que un hijo de él que es sacerdote le había dicho que no tenía ningún problema en cuanto a eso. Caramba, qué complicado. Yo en una ocasión le dije lo contrario, pero decidí mejor no volver a meterme porque la verdad que no sabía qué decir. es que ya lo que le dijiste es lo que tenías que decir. O sea, ¿Sí? realmente, vea, uno busca a veces justificantes de cosas que no son justificables. Ahora, pues, inclusive hay que poner mucha oración porque en Alemania está dando lo que llaman el camino sinodal, que es justamente reflexiones en torno al tema de la familia y de ella se habla muchas veces de esas cosas, digamos, de que dar la comunión a bautizados vueltos a casar y todas esas cosas, pero de ahí la doctrina es muy marcada y sobre todo el tema del matrimonio, principalmente y son gente que se separó de un matrimonio por la iglesia. Claramente y es necesario comprender y como le decía también anteriormente Ligia con el tema de las catequesis para los sacramentos, yo siempre he pensado que es una opinión personal que las catequesis de los sacramentos deberían de ponernos a dudar del sacramento en el entendido de si yo soy apto para hacerlo. Voy a explicarme de otra manera. Cuando yo me voy a casar, tengo que asumir las nociones y obligaciones de mi vida matrimonial. Y la catequesis tiene que enseñarme que me estoy metiendo en un compromiso muy serio con Dios. Entonces, que al punto que me ponga a mí a pensar, pucha, veras estoy preparado para para meterme en esta bronca, perdonando el costarriqueñismo. Ok, digo, sí, porque el Señor me va a dar la fuerza y porque voy a un sacramento y voy a poner mi disposición. Y por eso me caso. Cuando lo que decía ahorita le dije en el tema, digamos, del bautismo, o sea, yo como padrino tengo que reconocer mi compromiso con mi ahijado en la parte de fe, o sea, no tanto en la parte económica. Si hay parte y si yo tengo una platita y puedo colaborar y demás, pues démosle. Pero en ese aspecto, pues ahí es donde entramos en esa línea de reconocer, inclusive que me llegue a dudar, pucha, ¿seré yo un buen padrino? Y no se trata de decir, me quito, no. Ok, voy a acercarme más a Dios para ser el padrino que necesita mi hija. Dentro de la fe deberíamos de verlo de esa manera, pero obviamente no es regla general. Pero en ese aspecto, pues es importante que nosotros, pues, acerquemos nuestra vida a esa esencia. Y la doctrina está muy clara, o sea, nosotros no podemos, como decía el Papa Francisco, licuar la doctrina, ni dar una doctrina licuada y que ahorita que sale esto de bendiciones de parejas del mismo sexo y comunión, o sea, la doctrina está clara. Entonces, no entiendo cuál es la necesidad de distorsionar la doctrina cuando está completamente clarificada. Entonces ahí viene el tema de todas estas conversaciones de por qué necesitamos, entonces por qué no puede un homosexual que convive con su pareja ser padrino de matrimonio, por qué una pareja que vive en unión libre no puede ser padrino de primera comunión o perdón, de bautismo, porque hay una situación en ellos que es una situación de pecado latente y constante. Entonces, inclusive, y voy a tocar un tema muy sensible,
mujeres que han sido, digamos, que son esterilizadas con métodos como el té de cobre y demás, tampoco deberían de ser madrinas. ¿Por qué? Porque de ahí son temas abortivos. Entonces, ¿me entienden? O sea, hay prácticas de, pues, digamos, ¿cómo llamarlo? La iglesia promueve métodos para la planificación familiar, pero si vos estás estás utilizando un método que a per se ya sabes que es abortivo y la iglesia te ha dicho que es abortivo, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, ahí es donde tenemos que entrar en un tema de reflexión muy importante. O sea, reitero, o sea, no estoy diciendo si sí o si no, sino simplemente es, ¿cuál es mi comportamiento como miembro de la iglesia en lo que la iglesia me enseña para yo poder en ese aspecto, pues, elegir? O sea, reitero, y con eso vuelvo al tema, o sea, hay cosas que hay que reflexionar y hay gente que tiene una vida de fe muy buena. Pero hay situaciones que también son importantes de valorar. Entonces, pues por ahí es donde tenemos que entrar en esa reflexión, ¿verdad? Porque reitero, por ejemplo, una persona con una té de cobre no debería comulgar, porque es un método abortivo. ¿Me entienden? Entonces ahí es donde, disculpen la dureza, porque yo sé que tal vez son frases y cosas muy fuertes, pero es que la verdad no se distorsiona. Y justamente por licuar la fe es que a veces nos metemos en estos enredos. Entonces ahí sí hay que hacer un tema de reflexión. Entonces, pues por ahí entramos. Ok, ya para ir cerrando, porque bueno, ya faltan pocos minutos, entonces voy a tirar alguna serie de citas bíblicas y cosas en función de que, digamos, para entender. Por ejemplo, el bautismo de niños. En este caso, si querés, en este caso, Harry, si quieres dejar de compartir pantalla para nosotros de pues hacerlo más conversatorio y demás. Después igual Eddie les dará la presentación, ahí la pueden estudiar más a profundidad, pero ya como para ir cerrando, ok. Recordemos que el bautismo es prefigura de la circuncisión. ¿Te acuerdan que la circuncisión? Cuando Dios llama a Abraham y empieza a constituir el pueblo de Israel, había un signo, como decía anteriormente, Dios es tan pedagogo que él instaura un signo visible para una realidad invisible. ¿A qué me refiero con esto del Antiguo Testamento? Cuando Dios marca y le dice a Abraham que de él hará una nación, hay un signo que es el signo propio de que forman parte de esa promesa y de esa alianza, que es la circuncisión, que lastimosamente ahí sí es como medio machista. Bueno, machista no es práctico, o sea, usted no puede circuncidar a una mujer porque una mujer no tiene pene. Pero digamos, ese corte en el prepucio era el signo de que una persona estaba introducida en la alianza. De hecho, recordemos que en los primeros años de la vida cristiana entraron lo que llamaban los judaizantes, que eran aquellos que exigían que aquellos que se volvían cristianos eran judíos que se habían convertido al cristianismo, pero todavía tenían amarradas ciertas tradiciones judaicas. Entonces, ¿qué decían ellos? Que un cristiano, un pagano que se convertía al cristianismo debía ser circuncidado porque ese era el signo de la ley. Y no, ya en ese aspecto, ya la circuncisión se convirtió en una prefigura, o sea, ella nos adelantaba que iba a haber un signo de que nos recordaba nuestra incorporación dentro de la vida en Cristo. Pero, por otro lado, ya Jesús en la nueva alianza introduce el bautismo, porque entonces ya la circuncisión, que en su momento era en ese aspecto, pues signo de alianza. De hecho, ahí está la cita bíblica, que gracias Harry que me la conseguiste, Colosenses 2:11. Ya él dice, o sea, que ya la circuncisión no es quirúrgica, ya no es un corte en el prepucio, ya es el bautismo. Por el bautismo nos incorporamos. Y vean este detalle, y a veces por eso decimos que a veces por eso no se lee la Biblia en su contexto. Recordemos que la circuncisión era el 8º día de nacido. O sea, se circuncidaban niños pequeños. Entonces, partiendo de ese escenario, si desde pequeños en la antigua alianza se introducían a la iglesia, ¿por qué nosotros no podemos introducir niños y niñas recién nacidos a la iglesia? Si ha sido siempre el designio de Dios. O sea, no podemos negar la circuncisión o no podemos aceptar la circuncisión como una verdad patente en la escritura y decir, sabiendo que el bautismo, como lo acaba de decir Colosenses 2:11, es la prefigura, es la introducción a la circuncisión, al bautismo, que entonces, ok, no, entonces no, es que ya, pero eso fue otro momento y no vamos a circuncidar, y si se circuncidaban a los 18 años, no, se circuncidaba al 8º día. Entonces, por consecuente, ¿por qué no vamos a poder bautizar niños? Si es el signo de la nueva alianza. Y eso está más inclusivo. Ahora que viene que se pone tanto de moda la palabra inclusiva, porque podemos bautizar niños y niñas.
Entonces, vean qué interesante se vuelve esto. O sea, obviamente, lo inclusivo es jocoso por todo ese tema de la ideología de género, pero obviamente, aquí al punto al que voy es que el bautismo es la universalidad de justamente pues la experiencia de incorporación dentro de la vida de la iglesia. Entonces, por eso es que bautizamos niños, amparado en la prefigura de la circuncisión. Otra de las dudas o digamos de los elementos que se habla, y con esto para ir cerrando ahora sí, es el tema de la edad en la que debe ser bautizado. Porque a veces los hermanos no católicos dicen que deberías de bautizarse grandes porque Jesús se bautizó grande. Y ahí hay dos elementos y dos errores de contexto muy importantes. El primer error que estamos manejando ahí es que, en primer lugar, el bautismo de Cristo no es un bautismo cristiano. O la frase, porque la frase es muy, digamos, le puede sonar muy disonante. Cristo se bautiza según un rito propio de la experiencia judaica. Jesús no se bautiza como un bautismo nuestro. Es cierto, después del bautismo se da esa teofanía donde aparece el Espíritu Santo como en forma de paloma y se escucha la voz de Dios. Pero no es propiamente porque el bautismo que recibe Cristo es propiamente un bautismo cristiano o el bautismo que nosotros conocemos. El bautismo que hacía Juan el Bautista era un bautismo de lo que llamamos un bautismo de conversión. De hecho, recordemos cómo entra, cómo se incorpora Juan el Bautista en la historia de salvación. Y él dice, convertíos y hágase bautizarse en el nombre hágase bautizarse por remisión de sus pecados, porque vendrá otro después de mí y ese bautizará con espíritu y con fuego, que ya el bautismo en el Espíritu Santo propio de la iglesia. Entonces, y sobre todo entendiendo lo que decía también en ese aspecto San Pablo, que Jesús, siendo Dios, se hizo pecado. O sea, él participa de todas las realidades humanas, exceptuando el pecado. Entonces, Jesús nace bajo la ley. Jesús nace bajo la tradición judía para que, haciéndose uno con nosotros, bajándose a la realidad existente, enalteciera la experiencia humana. Entonces, Dios se vuelve humano para nosotros, y no se confunda la frase, nosotros poder alcanzar la divinidad, poder alcanzar la vida eterna. Entonces, Jesús, por eso es que se hace bautizar en el bautismo de Juan, pero no ni siquiera ni porque tuviera pecado ni porque tuviera que convertirse, sino que él asume nuestras propias condiciones, él asume nuestras propias experiencias y de ahí, pues propiamente, ya él pues empieza su peregrinación en la vida eterna. Pero ahora sí, ya después de la efusión del Espíritu Santo en las personas y demás, y ahora sí, se hace el bautismo en fórmula trinitaria y es el bautismo que conocemos nosotros. Entonces, primero no podemos confundir el bautismo de Juan el Bautista con el bautismo de cómo se llama, de los demás, de las demás personas. En este caso, nuestro propio bautismo. De hecho, hay una cita bíblica, ahorita la estoy buscando para decirles, que justamente en Hechos de los Apóstoles, Pablo llega a una comunidad y justamente, pues, empieza a preguntarles que si ya recibieron el Espíritu Santo, que si han sido bautizados, y ellos le dicen que no, que ellos solamente habían recibido el bautismo de Juan el Bautista. Entonces, vean cómo ahí se marca una diferencia muy marcada, valga la redundancia, entre el bautismo que hacía Juan el Bautista, que a pesar de que lo recibe Jesús, era un bautismo muy propio de la conversión que estaba de la preparación ante la venida del Mesías, al bautismo propiamente cristiano. Gladys, ¿tienes alguna pregunta? Sí, claro que sí, es una duda que tengo y antes de quedarme con ella. Es en cuanto al bautismo, por ejemplo, bueno, se dice que hay un solo bautismo, pero ¿qué pasa cuando un católico se pasa a otra secta? No sé si tiene que quedarse con ese bautismo, yo no sé si me doy a entender. O un pastor bautiza y esa persona quiere pasarse a la iglesia católica, ¿puede quedarse con ese bautismo o tiene que volver a ser bautizado? Ok, Gladys, como en ese tema, digamos, bueno, si nos vamos partiendo de las dos direcciones. Si un católico bautizado se pasa a una secta y lo vuelven a bautizar, ese segundo bautismo con el perdón y el respeto es paja, porque ya el bautismo es solamente uno, ya Pablo lo decía, un solo bautismo, un solo Señor, una sola iglesia.
Entonces, normalmente ellos, los hermanos no católicos bautizan como una especie como de introducción dentro de su congregación. De hecho, participan un cierto tiempo y después llegan los bautismos y quien quiera se bautiza. Pero ya es como un signo de ellos, no es tanto un sacramento, sino como un signo de ellos en la introducción. Ojo, y hay otro detalle muy importante, principalmente de las sectas modernas, porque las sectas protestantes históricas como los luteranos, como los calvinistas, ellos bautizan niños. Es otro tema muy interesante. O sea, los luteranos, los calvinistas, ellos, no recuerdo cuáles son los otros, ellos, las sectas históricas, digamos, las que nacen de la reforma protestante, las originales, ellos sí bautizan niños. Esa práctica de bautismos de adultos fue posterior y ya a nivel más sectario, ¿verdad? Porque digamos, como un signo como de que entraron y que re bienvenidos a nuestra comunidad y a nuestra iglesia y demás, pero distorsionando el valor del sacramento. Eso por ese lado. Ahora, en contraposición, si un hermano no católico abraza la fe católica y dice, quiero ser católico, lo que decía anteriormente, se debe de investigar dentro de su congregación cuál es el método que utilizan para bautizar. Si ellos bautizan en la fórmula trinitaria, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el bautismo es válido y la iglesia no tiene que volverlo a bautizar. Obviamente ya empezará un proceso de acompañamiento para introducir las verdades de la fe, por ejemplo, para que ya reciba la primera comunión, para que se pueda confirmar, etcétera. Pero el bautismo, vean inclusive la coherencia, ¿verdad? Por coherencia de la enseñanza de Cristo, un bautismo trinitario es válido, a pesar de que venga de pues, un grupo o una denominación no católica. Entonces, en esa parte, pues sí ahí sí queda, digamos, a tomar en consideración. No sé si le contesté su pregunta, Gladys. Sí, sí, claro que sí, gracias. Con muchísimo gusto. Entonces, eso por ese lado. El segundo tema, bueno, como lo decía anteriormente, pues se habla mucho del bautismo de los adultos. Bueno, el primer ejemplo que les daba era, en primer lugar, que el bautismo de Juan, del bautismo propiamente de Cristo no es un argumento para el bautismo cristiano porque no, o católico, porque no es la misma esencia. Y el segundo, pues el segundo elemento es justamente el bautismo de personas mayores. Y dice que en ese aspecto hay que entender, y leemos muchísimos textos sagrados donde se habla de que la promesa y el bautismo, cuando hay bautismos en Hechos, si leen los Hechos de los Apóstoles, todos los bautizados o toda la gente que se convierte por la predicación de los apóstoles, se bautizaba él y toda la casa, sirvientes y todo lo demás. Y partimos de una esencia, o sea, tal vez en estas épocas, lastimosamente, donde la gente pues prefiere adoptar perritos que tener hijos, ahí podríamos pensar de que no haya niños, pero en esa época siempre en toda casa había niños pequeños. Ahí recordemos que las familias grandes y máxima en una tradición judaica y bíblica del Antiguo Testamento, donde los hijos justamente eran señal de la bendición de Dios. Entonces, más bien, querían mostrar bastantes hijos para mostrarse bastante bendecidos. Entonces, si estamos hablando y bíblicamente se habla de que hay un bautismo para él y toda la casa, evidentemente se bautizaba padre, madre, sirvientes e hijos indistintamente la edad que tuvieran. Y ahí sí, como les digo, si ven Hechos de los Apóstoles, leerán constantemente y referencias en la casa de Cornelio y en muchas otras relaciones que se bautiza toda la familia. Entonces, obviamente, los niños también son bautizados para eso. De hecho, inclusive, ahí habla mucho y algunos argumentos que se dan es del bautismo de creyentes, pero obviamente no estamos hablando de bautismo solamente de creyentes, porque reitero, por la conversión de uno, se bautizó toda la familia. Entonces, tal vez el resto de la familia todavía no creía porque no escuchaba el evangelio, pero por la fe en este caso, del padre o de la persona que recibiera la fe, iban a ser bautizados e iban a ser introducidos dentro de la fe. Entonces, ok, se habla de bautismo de creyentes, pero obviamente por la fe de ese que cree, llega la bendición a toda la familia que después aprenderá a creer por el testimonio del Padre o el testimonio de aquel que reciba la fe. Entonces, eso es muy importante entenderlo. Y ahí es valiosísimo el valor del testimonio, ¿verdad? Para la conversión de los que están a nuestro lado. Yo entrego la fe conforme yo viva la fe. Yo no puedo decir que creo que voy a convertir y hacer testimonio si yo no soy testimonio para los demás.
Siempre se ha dicho la famosa frase, la palabra convence, pero el testimonio arrastra. Entonces, eso por ese lado. Lo segundo, y bueno, el último punto, ya con esto terminamos, la forma de bautismo, que como les dije anteriormente, se puede bautizar. La Iglesia Católica admite 3 formas de bautismo, aunque una es la más utilizada, que es por inmersión, que es muy utilizada también por la Iglesia Ortodoxa, que es meter al chiquito dentro de una pila grande o una piscina de agua, y ahí lo va y lo meten 3 veces. Está la forma de infusión, que es la que comúnmente conocemos, que es el poner al chiquito en la pila y con una pequeña conchita, pues hacerle, hacer las aspersiones sobre su cabeza, perdón, las infusiones, o por aspersión, que ya es con el hisopo y la caldereta, y el sacerdote pues va a hacer propiamente la aspersión. La iglesia acepta las 3, aunque normalmente va más por el tema de la inversión o la infusión. Normalmente la aspersión la reserva para más bien renovación de promesas, por ejemplo en Pascua. A veces mucha gente dice, y aferrándose en el testimonio de Hechos de Felipe y el eunuco, que hay que hacerlo por inmersión. ¿Se acuerdan el texto en Hechos 8:38? Que Felipe se encuentra con un eunuco que está leyendo un texto de Isaías y él le pregunta que si cree, que si sabe de lo que está leyendo, y él dice, ¿cómo va a entender si nadie me explica? Y él se fue a bautizar, y dice que fueron al río, bajaron al agua y ahí lo bautizó. Entonces, agarrado de ahí, dicen que todo bautismo tiene que ser por inmersión. Pero, por ejemplo, si nosotros leemos, digamos, el caso de San Pablo, ¿cómo es bautizado San Pablo? O mejor dicho, San Pablo está en una cama, está ciego después de haber tenido el encuentro con Cristo, en camino a Damasco, llega Gamaliel y le dice, ponte de pie y recibe el bautismo y lava tus pecados. Y de ahí él estaba en Damasco, ahí no había ningún río cerca y más bien lo bautizaron en la propia casa. Entonces, ¿cómo podemos decir? A menos que sea había que ser un hotel, digamos, 5 estrellas, que tenía una piscina y se lo llevó a la piscina, pues cosa que no es claramente, es imposible. Él tuvo que haber recibido un bautismo por inmersión, por infusión. O sea, que él recibió a través del agua en ese momento y fue bautizado. Entonces, ahí podemos encontrar, y lo van a ver después en las diapositivas, cuando se les envíe, que hay ejemplos de que no solamente hay una forma propiamente de bautismo, ni tener que ir a buscar en este aspecto, pues, ¿cómo se llama? No solamente hay una forma específica para bautizar, sino que tanto el bautismo de niños como el bautismo en este caso, por inmersión y por infusión son completamente válidas. Bueno, ahí disculpen, es que qué rápido que se nos va el tiempo, ¿verdad? Qué pecado, pero bueno, no sé si todo quedó claro, si hay alguna duda o algún comentario al respecto, sino para ir cerrando. No, ya me las aclaraste a mí. Que está, Ok. que está buenísima la charla y saquemos unas 2 horas para las siguientes, porque este curso, los sacramentos, es muy importante para fortalecer nuestra fe y nuestra respuesta hacia personas que no comparten la misma creencia, ¿verdad? Ok. No, y pues sí, lastimosamente el tiempo se nos acorta, pero bueno, también que esto sea una invitación a indagar. Y bueno, ahí está Eddie, aquí está mi persona, y cualquier duda o comentario pueden contactarse con nosotros completamente y saber que para eso estamos, ¿verdad? Muchas No gracias, sé, César. Excelente. qué Bien, dicha, me alegra que haya sido el agrado. la verdad es que siempre en estos temas, sobre todo cuando profundizamos en lo que nosotros llamamos los sacramentos, es súper vital conocer sus raíces, sus expresiones, porque en definitiva son la parte vital de la vida de la iglesia. Los sacramentos son caminos de salvación, son parte de la economía de salvación que propone la iglesia para todos los fieles cristianos, y nosotros debemos de estar clarísimos de qué significa cada uno de ellos, puesto que ellos son parte del misterio de salvación que Dios ha dejado a los hombres a través de la iglesia, para que la iglesia los confiera, para que la iglesia los distribuya, para que sea la iglesia el lugar esencial donde se administran estos sacramentos. Entonces, la invitación, la próxima semana viene un temazo. Me puedo confesar con un hombre, sí o no, si el hombre es más pecador que yo. Viene el sacramento de la reconciliación, hermano. Es un temazo, la verdad es que es un tema muy profundo, porque
hay que saber el origen bíblico, el origen antropológico cristiano del por qué los hombres hablamos de nuestras cosas, de nuestros pecados. Hoy, hermanos, tenemos una nueva plataforma en la cual nosotros decimos cosas que no debemos de decirlas. Y hoy el Facebook y las redes sociales se han convertido en nuestros nuevos confesionarios. O sea, no somos capaces de confesarle a Dios nuestros pecados, pero sí somos capaces de ventilar toda nuestra vida privada en una red social. Yo veo gente colocando diferentes formas con las que se expresan, hablan, dicen las cosas que le están sucediendo en su vida, y a veces dice la gente, no, es solo una publicación que puse y nada más. No, hermano. En la psicología se habla muy claramente de que cuando una persona expresa ciertas cosas son síntomas de algo que está sucediendo ahí. Entonces, a veces también, como nos lo decía un hermano nuestro, hay que tener mucho cuidado hasta cómo usamos nuestras propias redes, ¿verdad? Porque nuestras redes hablan de lo que estamos viviendo y de lo que estamos haciendo. Entonces, en la próxima semana que abordemos el tema de la confesión, va a ser un tema precioso, grandioso, un tema en el cual vamos a descubrir cómo este sacramento, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, es propuesto para que los hombres podamos tener ese reencuentro con Dios, ese restablecer esa amistad con Dios, amistad que se rompe por causa del pecado. Entonces, una invitación a todos los demás para la participación del encuentro de la próxima semana, invitar a otros para que se unan, ¿verdad? Veo que vamos bajando, bueno, casi que normal, ¿verdad? Pero en el chat somos como 50. ¿Verdad? Entonces hay que invitar a aquellos hermanos que no están conectándose. Y bueno, darle las gracias a Isaac por el acompañamiento, por la ayuda. Muchísimas gracias, mi hermano. A mí en este momento les pido sus oraciones. Estoy en medio de un examen, ¿verdad? De un diplomado que estoy llevando, y me lo programaron a última hora, a la hora precisamente que que me tocaba dar el tema, y nuestro hermanita, gracias a Dios, ahí está salvándome la tanda. Entonces, muchísimas gracias a todos por haberse conectado. Demos gracias a Dios porque es bueno, porque nos ama, porque quiere estar con nosotros. Bueno, y nos en esa parte, despedimos. disculpa, Eddie, hay esa parte, citando a un amigo mío, un padre salesiano, el padre Ángel Roncero, a mí me llamaron de bateador emergente. Espero por lo menos haber bateado bien, porque digamos, yo ahí aparecí de bateador emergente, pero ahí siempre, cuando se trata de este curso y estas personas tan maravillosas, de ahí, pues siempre se dice que sí, porque me gusta mucho compartir con ustedes y compartir la fe, ¿verdad? Muchas gracias, Isaac, te lo agradezco mucho. En verdad, en nombre de la escuela, te lo agradecemos muchísimo, que tu disposición y tu colaboración a nosotros a través de tu trabajo, de tu tiempo y tiempo de calidad que nos brinda. Amén. Vamos a hacer, hermanos, la oración para despedirnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dando gracias a Dios por el don del bautismo, por la gracia que recibimos, en el cual nosotros somos parte de la iglesia, del cuerpo Cristo del cuerpo de Cristo vivo, resucitado, del cual somos piedras vivas, al cual estamos llamados a ser testigos y testimonios de esa palabra de vida, de esa expresión hermosa que tiene el Señor para nosotros. Vayan y sean evangelizadores, puesto nosotros recibimos en ese bautismo la condición de sacerdotes, profetas y reyes. Ponemos esas características que nos has dado en el bautismo, las ponemos en tus manos, para que nosotros seamos fecundos, seamos cristianos verdaderos, que anunciemos, que profeticemos y que seamos sacerdotes para aquellos que lo necesitan. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A todos, hermanos, muy buenos días, que la pasen muy bien. Dios me los bendiga. Un gustazo haber estado. Muchas gracias, Eddie. Muchas gracias. Lo mismo para mí. Que Dios me los bendiga, se me cuidan bastante. Bueno, Gracias, Isaac. Muy gracias, amable por Isaac. todo. Permítame un segundo Placer. para detener la grabación. Gracias.